Jesús no solo habló del rapto, también advirtió de un ataque tan sutil y devastador que incluso los cristianos más firmes podrían caer en él. Un ataque tan invisible que se infiltra en la mente y en el corazón, confundiendo la verdad con la mentira, debilitando la fe y preparando a muchos para perder la esperanza justo antes del regreso de Cristo. El problema es que la mayoría lo ha pasado por alto. Muchos piensan que la señal más peligrosa será una catástrofe mundial o un acontecimiento político, pero Jesús fue claro. El verdadero ataque sería interno, espiritual, y si no lo reconoces, puede atraparte. Y aquí está lo importante. En este video no solo descubrirás qué ataque específico Jesús predijo, sino también cómo reconocerlo en tu vida hoy mismo, cómo discernir la confusión del enemigo y, lo más poderoso, qué pasos prácticos puedes tomar para resistir y vencer, asegurando que tu fe se mantenga firme hasta el rapto. Quédate hasta el final, porque ahí te revelaré la clave más poderosa que Jesús mismo dejó para que sus seguidores estén listos en el momento más decisivo de la historia. Te aseguro que lo que aprenderás al final puede marcar la diferencia entre estar confundido o estar preparado cuando Cristo venga por su iglesia. Quiero que entiendas algo crucial. La mayor batalla antes del rapto no se libra con armas, ejércitos ni gobiernos. Se libra en un terreno mucho más silencioso, el campo invisible de tu mente y tu corazón. La mayoría de las personas piensa que lo que vemos en las noticias, guerras, desastres, crisis económicas, es lo más aterrador. Pero Jesús advirtió que el peligro más grande no sería lo que ocurre afuera, sino lo que ocurre dentro, porque el enemigo no necesita destruir tu cuerpo si logra debilitar tu fe. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has sentido invadido por pensamientos de duda, temor o confusión? No se ven, no hacen ruido, pero poco a poco desgastan tu confianza en Dios. Ese es el ataque del que Jesús hablaba. Un ataque que parece inofensivo, pero que puede robarte la esperanza, la paz y la preparación para su regreso. Jesús lo explicó una y otra vez. En el mundo tendréis aflicción. No hablaba solo de persecuciones externas. Hablaba de una batalla espiritual constante, una guerra invisible donde el enemigo lanza flechas de desánimo, incredulidad y engaño. Y lo más peligroso es que muchos creyentes no lo reconocen. Viven como si la única amenaza fuera lo que pasa en las calles o en los gobiernos, mientras que el verdadero ataque ocurre en su interior. El enemigo es astuto. No siempre llega con tentaciones evidentes. A veces se presenta como distracciones aparentemente inofensivas, horas perdidas en la rutina, la ansiedad por el futuro, la búsqueda obsesiva de comodidad. Todo eso va apagando lentamente tu discernimiento espiritual. ¿Y sabes por qué es tan peligroso? Porque cuando tu fe se debilita por dentro, te vuelves vulnerable por fuera. Jesús habló de esta guerra en parábolas, en advertencias y en profecías. Él sabía que antes de su regreso, Satanás intensificaría su estrategia, no solo contra las naciones, sino contra los corazones de su pueblo. Por eso dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Él sabía que la tentación no siempre llega como un pecado evidente, sino como un cansancio espiritual que te hace bajar la guardia. Imagina un soldado en medio del campo de batalla. No escucha disparos, no ve bombas, así que piensa que está seguro. Pero sin darse cuenta, está siendo rodeado lentamente, hasta que ya no tiene escapatoria. Eso es lo que pasa con millones de cristianos hoy. Se sienten tranquilos porque no ven persecución abierta, pero están siendo asfixiados por la distracción, la apatía y el desánimo. El enemigo no quiere que dejes de creer de un día para otro. Quiere que tu fe se desgaste poco a poco. Quiere que pases de orar con fuego a orar por costumbre, de leer la Biblia con hambre a leerla solo cuando tienes tiempo, de esperar con gozo el regreso de Jesús a olvidarlo por completo. Esa es la batalla invisible.
Una batalla que no se ve en titulares, pero que se libra todos los días en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Y aquí está lo más inquietante. Jesús sabía que muchos no reconocerían este ataque. Él lo dijo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ese enfriamiento espiritual no llega con un terremoto ni con un gobierno anticristiano. Llega con la tibieza, con el descuido, con la distracción constante. Pero no todo es oscuridad. Jesús también prometió que aquellos que velaran, que permanecieran firmes, serían fortalecidos por su espíritu. Él no nos dejó indefensos en esta guerra. Nos dio armas espirituales. Su palabra, la oración, la fe y la comunión con otros creyentes. Armas invisibles para una batalla invisible. Así que la pregunta es, ¿eres consciente de esta guerra que se libra ahora mismo dentro de ti? Porque lo que determines en tu corazón hoy, lo que alimentes en tu mente y en tu espíritu, decidirá si estás preparado o no cuando llegue el rapto. Esta no es una batalla simbólica, es real, es intensa y está en curso en este mismo momento. Y lo más sorprendente es que este es solo el comienzo de lo que Jesús advirtió. Jesús fue claro. Antes de su regreso, habría señales inconfundibles. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, terremotos. Todo eso lo anunció en Mateo 24. Y muchos hoy ya lo reconocen. Basta mirar las noticias para ver que esas señales están frente a nosotros. Pero aquí está el peligro. El enemigo sabe que esas señales despiertan a la iglesia, así que ha diseñado una estrategia sutil: confundir, mezclar verdad con mentira y distraer a los creyentes con interpretaciones torcidas. Mira cómo trabaja. Por un lado, levanta voces que dicen: el rapto ya ocurrió y lo perdiste. Por otro, otros gritan: no habrá rapto, todo es simbólico. Y mientras tanto, algunos inventan fechas exactas, profecías humanas y teorías que generan miedo o incredulidad. Jesús advirtió esto: mirad que nadie os engañe. El engaño no consiste en negar todas las verdades, sino en torcerlas. El enemigo no presenta una mentira descarada, porque pocos la creerían. Él presenta una mezcla, un poco de verdad, un poco de distorsión. Lo suficiente para sembrar confusión. ¿Lo ves? El enemigo sabe que si logra que la iglesia se divida discutiendo sobre teorías, fechas o conspiraciones, entonces deja de hacer lo más importante: prepararse en santidad y estar lista para el encuentro con Cristo. Piénsalo. ¿Cuánto tiempo pasan algunos cristianos debatiendo sobre quién será el anticristo, sobre microchips, sobre geopolítica? ¿Y cuánto tiempo dedican a orar, ayunar y buscar la presencia de Dios? Esa es la trampa. Distraerlos con debates interminables, mientras su corazón se enfría lentamente. Las señales que Jesús dejó no eran para sembrar miedo ni teorías humanas. Eran para despertar y alinear al creyente. Cuando ves guerras, pestes y terremotos, la reacción no debería ser ansiedad, sino preparación espiritual. Cristo viene, debo estar listo, pero el enemigo quiere que, en lugar de esa preparación, caigas en desesperación o incredulidad. Es un plan maestro. Mientras algunos corren aterrados creyendo cada rumor, otros se burlan y dicen que todos son exageraciones. Unos viven paralizados por el miedo. Otros viven dormidos en indiferencia. Ambos extremos conducen a lo mismo: un pueblo que no está velando ni orando. Recuerda que el enemigo es llamado padre de mentira. Y su mentira más peligrosa no es la que niega a Dios, sino la que te hace perder el enfoque en medio de verdades mezcladas. Es como una brújula alterada. Parece correcta, pero te desvía poco a poco de tu destino final. Jesús nos advirtió que habría falsos profetas y falsos cristos que mostrarían señales y prodigios, al punto de engañar, si fuera posible, a los escogidos. Eso significa que lo que viene no siempre se verá como un ataque oscuro, sino como algo aparentemente espiritual, convincente y atractivo.
Y si no estás firme en la palabra, podrías ser seducido. Hoy lo vemos claramente. Algunos se levantan con mensajes virales que parecen bíblicos, pero están llenos de interpretaciones humanas. Otros anuncian sueños, revelaciones y fechas que nunca se cumplen, dejando a miles desanimados y confundidos. Esa es la estrategia, que la gente pierda confianza en las verdaderas señales proféticas, porque se cansan de tantas falsas alarmas. Por eso Jesús no nos dijo que nos obsesionáramos con fechas, sino que estuviéramos preparados a toda hora. El enfoque no es saber el día, sino vivir cada día como si fuera el último. Aquí está la verdad. Las señales del rapto no son para alimentar debates, sino para activar tu fe. No son para que corras detrás de voces humanas, sino para que corras a los pies de Cristo. El enemigo lo sabe, y por eso intenta mezclar todo en un torbellino de confusión. Pero hay una promesa. El Espíritu Santo guía a los que se mantienen sensibles a su voz. Él trae claridad en medio del ruido, paz en medio de la tormenta, discernimiento en medio de la confusión. No necesitas saber todos los detalles del fin. Necesitas estar firme en Jesús. El enemigo quiere que mires tanto al mundo que olvides el cielo. Quiere que discutas tanto sobre profecías que no vivas en santidad. Pero el llamado de Cristo sigue siendo el mismo. Velad, porque no sabéis el día ni la hora. La verdadera preparación no está en descifrar cada conspiración, sino en mantener tu lámpara encendida. Porque cuando la confusión aumente, solo los que tengan aceite en su lámpara reconocerán la voz del esposo cuando diga: «He aquí, vengo pronto». Jesús habló de guerras, pestes y terremotos, pero también advirtió algo mucho más peligroso que todo eso. Un ataque que no vendría desde afuera, sino desde adentro. Un ataque tan sutil que, si no permaneces velando, podrías caer sin darte cuenta. En Mateo 24:12, Jesús dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará». ¿Te das cuenta? El verdadero ataque final no es la persecución externa, sino el enfriamiento interno. El enemigo sabe que la iglesia puede resistir crisis externas, pero si logra apagar el fuego del amor en el corazón del creyente, habrá ganado. Piénsalo. La primera iglesia enfrentó cárceles, persecución, incluso la muerte, pero permaneció fuerte porque su amor por Cristo era más grande que el miedo. El peligro de esta generación no es tanto la espada del perseguidor, sino el veneno lento de la indiferencia espiritual. Jesús lo advirtió en Apocalipsis al hablar de la iglesia de Éfeso. Hacían obras, predicaban, rechazaban falsas doctrinas, pero habían perdido su primer amor. Ese es el ataque específico que hoy amenaza a millones de cristianos. Una fe activa en apariencia, pero fría en el corazón. ¿Cómo lo logra el enemigo? Sutilmente. No llega con un golpe fuerte, sino con distracciones, ocupaciones y pequeñas concesiones. Convierte la vida cristiana en rutina. Cambia la pasión por la costumbre. Hace que los creyentes sigan asistiendo a la iglesia, pero ya no oren con la misma intensidad. Ya no lloren en la presencia de Dios. Ya no anhelen su venida. ¿Lo ves? El ataque no busca que dejes de llamarte cristiano, sino que dejes de arder. Que leas la Biblia como un deber, no como un encuentro. Que cantes alabanzas con los labios, pero sin quebranto en el alma. Que hables de Jesús, pero ya no lo anheles. Jesús también advirtió de falsos profetas que engañarían a muchos. Y este engaño no siempre se manifiesta en doctrinas visibles, sino en un espíritu que adormece, un espíritu que te dice: tranquilo, no pasa nada, aún falta mucho tiempo, puedes relajarte. Ese es el susurro más peligroso, el de la postergación. El ataque sutil que Jesús describió es un enfriamiento progresivo. Al inicio no lo notas. Saltas un día de oración, luego 2. Dejas de congregarte con tanta frecuencia. Tu vida espiritual se convierte en un cuando pueda, cuando sienta. Y cuando abres los ojos,
Tu lámpara ya no tiene aceite. Recuerda la parábola de las 10 vírgenes. Todas esperaban al esposo. Todas tenían lámparas. Todas lo conocían. Pero 5 fueron llamadas insensatas porque se quedaron sin aceite. Ese es el retrato profético de la Iglesia en los últimos tiempos. No es que no crean en Cristo, sino que se confían, descuidan el fuego del Espíritu y terminan quedándose afuera. El enemigo no necesita sacarte de la Iglesia para derrotarte. Le basta con hacerte tibio. Jesús mismo dijo en Apocalipsis 3:16, «Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». ¿Lo ves? El ataque más devastador no es la persecución sangrienta, sino la tibieza silenciosa. Y aquí está lo más inquietante. Muchos creen que están bien, cuando en realidad su corazón ya está frío, porque siguen sirviendo, siguen cantando, siguen asistiendo, pero su alma ya no tiembla al escuchar el nombre de Jesús. Y esa es la victoria que el enemigo busca. El amor se enfría cuando la maldad se normaliza. Cuando lo que antes te escandalizaba ya no te sorprende. Cuando lo que antes te hacía llorar ahora lo pasas por alto. Ese es el fruto de vivir en un mundo saturado de pecado. Poco a poco, la sensibilidad espiritual muere. Jesús no nos advirtió esto para meternos miedo, sino para despertarnos. Él quiere que entendamos que el ataque final no será un ejército visible, sino un desgaste espiritual que apaga la fe desde dentro. Por eso su llamado fue claro. Velad y orad. Velar no es solo mirar el cielo esperando señales. Velar es cuidar tu corazón, mantener tu lámpara encendida, no dejar que el fuego del primer amor se apague. El rapto no sorprenderá a los que están ardiendo en pasión por Cristo, pero sí tomará desprevenidos a quienes, aunque religiosos, ya se enfriaron en secreto. ¿Y tú? ¿Cómo está tu lámpara hoy? ¿Arde con más fuerza que antes, o apenas queda una chispa? Esa es la pregunta más seria que Jesús dejó para esta generación. Después de todo lo que Jesús advirtió, engaños, confusión, enfriamiento espiritual, surge la gran pregunta. ¿Cómo puede un creyente resistir y mantenerse firme hasta el final? La respuesta no está en la fuerza humana ni en el intelecto, sino en una vida completamente anclada en Cristo. El apóstol Pablo lo dijo en Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La clave está en la armadura espiritual, pero no como un concepto teórico, sino como una práctica diaria. El primer paso para resistir es caminar en verdad. En un mundo lleno de mentiras, rumores y falsas profecías, la única manera de no ser arrastrado es permanecer en la palabra de Dios. Lee la Biblia no como una rutina, sino como tu alimento diario. Pregúntate cada mañana, ¿qué verdad necesito hoy para sostenerme? Si la mentira del enemigo es confusión, la verdad de Cristo es claridad. La santidad no es opcional. La justicia cubre tu corazón contra los ataques del pecado. No se trata de perfección humana, sino de vivir arrepentido y guardando tu corazón de compromisos con el mundo. Cuando tu vida es recta, el enemigo pierde autoridad para acusarte. Camina con propósito. No te limites a esperar el rapto con los brazos cruzados. Comparte a Cristo con otros. El Evangelio no solo te mantiene en movimiento, sino que da dirección a tu vida. Cuando anuncias la esperanza de Cristo, tu fe se fortalece y tu mirada se enfoca en lo eterno. La fe apaga los dardos de fuego del enemigo, dudas, miedos, pensamientos de derrota, pero la fe no es emoción. Es confianza basada en lo que Dios ya dijo. Cada vez que la duda toque tu mente, responde con la palabra. Está escrito. La fe es el recordatorio constante de que no peleas solo, sino en victoria asegurada por Cristo. Tu identidad está asegurada en Jesús. El enemigo intentará atacar tu mente con condenación, haciéndote creer que no eres digno, que no lo lograrás, que caerás.
Pero el casco de la salvación protege tu pensamiento. Eres hijo de Dios, comprado con sangre, sellado con el Espíritu Santo. Eso nadie puede quitártelo. La única arma ofensiva en la armadura es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Con ella Jesús venció en el desierto, y con ella también tú puedes resistir. No basta con conocerla. Debes declararla, orarla, vivirla. Cada versículo se convierte en un golpe directo contra las tinieblas. Pablo concluye diciendo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración es la respiración del creyente. No es un ritual. Es tu conexión viva con el cielo. Cuando oras, recibes dirección, fortaleza y discernimiento. Y sobre todo, tu amor por Cristo se mantiene encendido. Más allá de la armadura, hay 3 hábitos prácticos que marcan la diferencia. Discernimiento espiritual. No creas todo lo que escuchas. Prueba los espíritus y examina si lo que oyes está alineado con la palabra. Comunión con otros creyentes. La fe se debilita en soledad. Busca rodearte de una comunidad que ore, que anime y que exhorte. Esperanza activa. Vive esperando a Cristo, no con miedo, sino con gozo. Como la novia que se prepara para el esposo. Recuerda algo importante. Resistir no significa apenas aguantar hasta el final. Resistir significa avanzar en victoria, mantener la lámpara encendida y vivir en plenitud aún en medio del caos. Jesús prometió: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No dijo que sería fácil, pero sí aseguró que sería posible con su gracia. Y cuando la confusión aumente, cuando el amor de muchos se enfríe, habrá un remanente que seguirá ardiendo, porque no confió en su fuerza, sino en el Espíritu Santo. Ese remanente no será sorprendido, porque escuchará la voz del esposo y estará listo para entrar en las bodas del Cordero. La victoria no depende de lo que ocurra en el mundo, sino de lo que ocurre en tu corazón. Mantén el fuego. No dejes que el enemigo apague tu amor por Cristo, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Cuando hablamos del rapto, muchos piensan en miedo, incertidumbre o ansiedad. Pero la verdad bíblica es que Jesús nunca quiso que sus discípulos vivieran atemorizados por este acontecimiento. Su llamado no es a la angustia, sino a la esperanza, no al pánico, sino a la preparación confiada. En Juan 14:3, Él prometió: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El rapto es, en esencia, la reunión gloriosa con Cristo, y esa certeza debe llenarnos de paz, no de temor. Jesús comparó su venida con la llegada de un ladrón en la noche. ¿Qué significa esto? Que será inesperada, repentina. Por eso, prepararse no significa intentar calcular fechas o obsesionarse con cada evento mundial. Prepararse significa vivir cada día como si fuera el último, con un corazón limpio, una fe firme y una esperanza activa. El enemigo quiere que dudes, que pienses que Cristo se demora demasiado. Pero 2 Pedro 3:9 nos recuerda que la paciencia de Dios no es tardanza, sino misericordia. Cada día que pasa es una oportunidad más para que otros escuchen el Evangelio. Nuestra tarea no es cuestionar el tiempo, sino confiar en la fidelidad de las promesas. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes. Algunas estaban listas con aceite en sus lámparas, otras se quedaron sin preparación. El aceite simboliza la intimidad con el Espíritu Santo. Prepararse para el rapto no es solo esperar pasivamente, sino cultivar una vida llena de oración, palabra y adoración. Quien mantiene su lámpara encendida no será sorprendido. El camino de la fe no es solitario. Hebreos 10:25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, especialmente cuando vemos que el día se acerca. El rapto nos invita a vivir en comunión, apoyándonos, orando juntos,
fortaleciendo al hermano que está débil. La unidad es parte de la preparación, porque la iglesia será llevada como un cuerpo, no como individuos aislados. La preparación no se trata solo de resistencia, sino de esperanza. El rapto no es el fin, es el inicio de la eternidad con Jesús. Cada lágrima será enjugada, cada herida sanada, cada batalla terminada. Esa esperanza es lo que nos mantiene firmes, aun cuando el mundo se oscurece. Prepararse para el rapto no es vivir con miedo, sino con gozo. No es huir del mundo, sino permanecer fiel en medio de él. Cada decisión, cada oración, cada acto de amor, es parte de ese vestido de novia que la iglesia está tejiendo mientras espera al esposo. El llamado de Jesús es claro. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. Y quien vela no lo hace con terror, sino con expectativa amorosa. La mejor preparación es vivir hoy con Cristo, para que cuando Él venga, simplemente continúe una comunión que ya había comenzado. Al inicio de este mensaje dijimos que Jesús advirtió un ataque antes del rapto. Un ataque tan sutil, tan silencioso, que muchos creyentes ni siquiera lo reconocerán hasta que ya los haya debilitado. Ese ataque no es externo, es interno. Es el desgaste de tu fe, la distracción de tu mente, la confusión en tu espíritu. Pero también dijimos algo más. Jesús no nos dejó sin defensa. Él nos alertó porque nos ama. Nos advirtió porque sabía lo que venía. Y nos dio la clave. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El enemigo quiere que bajes la guardia, pero Cristo quiere que estés firme. Y aquí es donde volvemos al principio. El rapto no es un misterio para temer, es una promesa para esperar. Jesús no quiere que vivas asustado, sino preparado. No quiere que tu corazón tiemble, sino que arda de esperanza. Porque el que viene es fiel, y la misma voz que te advierte hoy es la que muy pronto te llamará por tu nombre. La pregunta es, ¿cómo responderás? ¿Con miedo, distracción y tibieza? ¿O con fe, vigilancia y confianza en la victoria de Cristo? No ignores esta advertencia. No apagues tu lámpara. No dejes que la distracción del mundo te robe la esperanza del cielo. El tiempo es corto, la batalla es real, pero la victoria ya está asegurada en Jesús. Prepárate, mantente alerta. Y cuando el cielo se abra y la trompeta suene, que tu corazón no se encuentre dormido, sino despierto, lleno de fe, listo para encontrarte con tu Salvador cara a cara.